Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos por... am, hay una pregunta que está planteada acá en la pantalla que tiene que ver con la primera lectura que vamos a hacer. Y la pregunta es si la música es una necesidad humana o es solo entretenimiento. Y me gustaría escucharlos. Gracias a Gabriela, que me contestó más o menos cuántas personas ingresan. Bueno, esa pregunta que les coloqué, si la música es una necesidad humana o es solo entretenimiento, me gustaría que alguien la contestara, pero que la contestara de manera oral, no escribiendo en el chat, sino que me gustaría escuchar sus opiniones, porque esto se trata de hacer lectura crítica y la lectura crítica se logra cuando hay pensamiento crítico y este es un ejercicio para ello. Entonces, ¿quién quisiera contestarle? Si la música es una necesidad o es simplemente entretenimiento para el ser humano. ¿Qué creen ustedes? ¿Será necesaria la música para los seres humanos o existirá solamente para que nos podamos entretener? ¿Ninguno? Profe, yo creo que va muy conectada entre que la música es necesaria para el entretenimiento y para la expresión del arte. Ok, para la expresión del arte, muy bien. Y además de eso, para el entretenimiento. Muchas gracias. ¿Quién más quiere respondernos si la música es una necesidad del ser humano o si realmente es solo para entretener al ser humano? Los escucho. ¿Quién quiere contestar? Y le agradezco a la chica que contestó la pregunta anterior, la que hizo el aporte anterior. Parte del éxito de este ejercicio es la participación. Entonces sí sería pues muy chévere escucharlos, pero están como bastante tímidos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, tenemos acá una lectura del texto, pero mientras leen el texto hay algo por hacer. Deben tomar nota de una idea importante, de alguna palabra desconocida y de algo que el texto diga, pero que a ustedes les genere duda. Repito el ejercicio. Vamos a ver una lectura proyectada en la pantalla y a partir de ella vamos a señalar una idea importante del texto, una palabra que no conozcamos y algo que el texto manifieste o afirme, pero que a ustedes les genere duda. Entonces nos vamos con esta lectura. ¿La conocían o no la conocían? ¿Es una lectura conocida o es una lectura nueva? Yo agradezco si alguien puede contestar para no sentir que estoy acá sola en este salón. Profe, por mi parte yo no la conocía, no la había leído Vale, antes. gracias Isabela. Bueno, entonces los invito a que leamos el texto y hagamos las tres actividades que les comenté. Una idea importante, una palabra desconocida y una afirmación que les genere dudas. Entonces voy a ir leyendo en voz alta. Yo espero que ustedes lo vayan haciendo de manera silenciosa. Nuestro cerebro, hecho para la música, fragmento. La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización.
Nuestros antepasados en ese entonces ya tocaban flautas de hueso y percusiones. Permítanme un momentico, doy entrada. Los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal, hasta llegar a las guitarras eléctricas y consolas de música electrónica de hoy en día. Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. Incluso bebés de 2 meses de nacidos se voltean cuando escuchan sonidos agradables y le dan la espalda a los disonantes. Dada su universalidad, entonces, ¿será que la música podría haber ayudado a la supervivencia humana de alguna forma? ¿Tendría alguna ventaja o beneficio? Algunos investigadores sugieren que puede haber ayudado en el cortejo. Otros dicen que promueve la cohesión de grupo, tal como lo hace hoy en día. Incluso puede ser un simple accidente feliz, una dulzura auditiva que casualmente terminó creando una rumba cerebral. Tomado y adaptado de Pardo, 20 de marzo de 2021, nuestro cerebro hecho para la música, shots de ciencias. Bueno, había tres cosas para hacer: extraer una idea importante, buscar un término desconocido y alguna afirmación que nos genere curiosidad. Entonces, me gustaría, acá del grupo de participantes, que Andrés Caballero nos ayudara con alguna idea importante del texto. Te escuchamos, Andrés. Andrés, ¿está en la clase? Sí, señora, si es una clase, una idea Ok, importante del texto sería que desde hace ya miles de años, desde hace 40.000 años atrás, ya no, algunas civilizaciones ya tocaban flautas con huesos y percusiones, o sea, ya la música ya estaba en nuestros, ¿cómo se llama? Rasgos desde hace mucho tiempo. vale, Andrés, muchas gracias. Vamos ahora con Ángela Ayala, un término desconocido o todo el vocabulario te es claro. Ahí yo tengo un par de palabras para preguntar. Profe, yo digo que cohesión, o sea, no estoy seguro como el significado en sí, en Ok, ese parte del texto. cohesión, vale. Vamos ahora con Jerónimo, Jerónimo Silva, otra palabra desconocida, además de cohesión. El cortejo, profe. Cortejo, ok, bueno, bien. Vamos ahora con Daniel Rosso. Daniel, algo que te genere como duda frente a las afirmaciones que hace el texto, algo que te genere curiosidad. Espere, pienso. No te escuché. En sí, como realidad, tipo, me parece curioso, o sea, en la forma de que al final te determina hasta las mismas preguntas, por así decirlo, diferentes preguntas. Ok, ¿te parece curioso que el texto va planteando diferentes preguntas? Es lo que dices. Exacto. Ok, o sea, la forma como está elaborado este texto. Si nosotros lo vamos a clasificar, ¿qué tipo de texto sería este? ¿Sería Argumentativo, un texto argumentativo? ¿Por qué? porque tiene la tesis y la defiende con argumentos que lo ponen en forma de pregunta. ¿Y cuál sería la tesis? Profe, yo creo que la tesis es, casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. Ok, me parece interesante ese planteamiento que haces.
Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. Vamos a ver si esa es realmente la tesis, lo que está tratando de defender o si no lo es, y puede ser que sea una premisa que nos genere confusión. Pero te agradezco muchísimo por participar. Bueno, vamos ahora a ver unas actividades que tengo propuestas para el desarrollo del pensamiento crítico antes de pasar a mirar las preguntas como tal, las preguntas tipo saber. Hay tres tipos, bueno, hoy estoy tomando un enfoque de un autor que se llama Daniel Casani frente a este proceso de lectura crítica, que tiene tres momentos claves. Un primer momento es leer las líneas, que de acuerdo con la prueba saber sería como esa lectura literal, eso que está ahí, eso que aparece en las líneas del texto, leerlo, que generalmente es información que nos va a servir a la hora de responder las preguntas. Entonces, en este primer enfoque de Cassiani de leer las líneas, hay dos preguntas. ¿Desde cuándo existe la música según el texto? Desde hace como 40.000 años, decían. De hace más o menos 40.000 años. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta o nos vamos todos con esa? Bueno, entonces si no hay otra respuesta, ¿qué instrumentos se mencionan? Profe, se La, menciona las flautas de hueso, se mencionan los instrumentos de percusión. Uno alude que pues de pronto sean más así como de esa época. Ok, muy bien. ¿Qué otros instrumentos se mencionan? Muy bien. ¿Alguien más que nos mencione instrumentos? ¿O solo los de hueso y los de percusión? Las flautas de hueso y los instrumentos de percusión. sí, profe, eso. También ¿También qué? la guitarra eléctrica y creo que era un piano o mesa de algo. Ay, Bueno, la guitarra y bueno, vamos a ver. Eso que ustedes acaban de hacer y me gusta que ustedes conozcan cuáles son las operaciones que realizan para que el día del examen sea mucho más fácil responder. Son actividades de identificación y de localización de la información. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Identificar información y localizar, porque puede ser que exista alguna pregunta que se relacione con eso. Luego viene una parte que se llama leer entre líneas, que es donde hacemos ya la parte de inferencias, esa comprensión que no siempre está, o esas deducciones que no siempre están escritas, pero que la lectura nos da pistas para responder. Entonces tenemos varias preguntas y voy a mencionar de una vez a la persona que nos va a ayudar ahorita con la lectura. Vamos a ver por aquí con Silvia Carrillo. Silvia, por qué crees tú que el autor relaciona música y supervivencia? yo creo que porque con el ejemplo que él daba con los bebés, que era algo innato con lo que ya nacíamos y que por eso de pronto podría ser relacionada para la supervivencia. Ok, vamos a ver qué piensa de eso mismo. Dalgis, ¿por qué el autor relacionará música con supervivencia? Dalgis, esta es una forma también de tomar asistencia. ¿Estás por ahí? Bueno, entonces Dalgis no está. Entonces vamos con Lorena Ortiz. ¿Por qué crees que el autor relaciona supervivencia con la música?
Lorena, o alguien que nos quiera contestar, si está de acuerdo con lo que Silvia dijo, o si tiene otra idea. Bueno, entonces sigo acá. Bro, Dale. qué buena que estaba ocupado, pues. Pues otra manera de ver como eso que dijo la compañera es que se puede relacionar con la supervivencia en el sentido de, por ejemplo, para el momento de identificar sonidos. Por ejemplo, sonidos como, digo, de manera así que comunicaran, ¿no? Entonces, si eran sonidos que ellos, o extraños, pues podrían saber que era algún, podría ser algún peligro, por decirlo así. Ok, me parece interesante ese punto. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere demostrar el autor con el ejemplo de los bebés? Que de hecho Silvia lo mencionó. ¿Qué pasaba con los bebés? Ay, ¿Quién recuerda el profe, ejemplo de los yo, bebés? Dale. decía que más o menos los bebés de 2 meses volteaban a mirar los ríos que les gustaban y pues evitaban los que no. Entonces lo que pues nos quiere decir con eso es que desde que nacemos tenemos esa cosa innata, esa naturaleza de que nos gustan los ruidos agradables para el oído. Los sonidos agradables. ¿Y qué nombre le daban a los sonidos desagradables? ¿Quién lo recuerda? Disonantes. Muy Disonantes. bien, disonantes, disonantes. Es decir, que no tienen esa armonía, que no suenan bien entre ellos, ¿no? ¿Qué función social podría tener la música social? De acuerdo con lo que estuvimos leyendo, ¿qué inferencia podemos hacer? Unir un grupo, brother, por ejemplo. Unir un grupo, ok. Profe también menciona que es como ayuda en el cortejo, o sea, como la unión de un hombre con una mujer y como cuando se le lleva serenata y así es. Entonces, como cuando los pájaros le cantan al ave, así bonito, Así, es como sí, algo sí, sí. así. Muy bien, porque ese tema del cortejo también se mencionaba. ¿Cuál sería una palabra, un sinónimo de cortejar? Enamorar a la Enamorar. mujer. Coquetear. Enamorar, coquetear, pretender, bueno, muy bien. Entonces, fíjense la importancia de estos ejercicios que estamos haciendo y aquí vienen las operaciones. Inferir, deducir y establecer relaciones causa-efecto. Cuando nosotros logramos hacer esas que mencionamos arriba, de identificar, de localizar información, de inferir, de deducir, de relacionar, pues estamos logrando una mayor comprensión y a la hora de ir a las opciones, va a ser mucho más sencillo contestar. Bueno, vamos ahora a el tercer nivel. Recuerden que les mencioné que estoy trabajando el enfoque de Daniel Casani, que es primero leer las líneas, luego leer entre líneas y ahora leer detrás de las líneas. Ese leer detrás de las líneas nos lleva a unas preguntas. ¿Creen ustedes que el texto que se presentó muestra hechos o muestra hipótesis? ¿Y por qué lo creerían? Entonces, vamos a preguntarle por acá a Francis Daniela, ¿qué crees? ¿Hechos o hipótesis? Presenta la lectura. ¿Se nos durmió Daniela? Francis Daniela. Entonces, vamos con Laura García. ¿Crees tú que lo que la lectura nos presenta son hechos o son hipótesis? Qué pena, profe, pero he acabado de ingresar. Ah, ok, no has visto la lectura. Bueno, alguien que nos quiera contestar, alguien que tenga, que sí la haya escuchado y que tenga alguna idea. ¿Qué es una hipótesis? Es una idea, o sea, como de tratar de decir algo, o sea, sin fuentes, sin información. No necesariamente sin fuentes y No, no, sin sí, sí. información.
porque debe Porque haber Recordar, alguna sí, sí, base. sí. ¿Perdón? Yo como digo, yo digo que representa hechos. como una suposición ¿Presenta del qué? autor. Suposiciones, suposiciones del autor. Ok, y de acuerdo con lo que leímos, ¿será que nos está presentando hechos o será que nos está presentando esas hipótesis, esas asunciones, esas suposiciones? Me está yo presentando creo que hechos. Hechos dices tú y escuché otra voz. Considero que es una hipótesis porque, pues, la hipótesis va más recargada a pues datos más concretos, ¿no? Como datos científicos, como datos más, pues, en mi punto de Los vista, y hechos. cuando él dice que menciona los años, menciona lo de los bebés, como que va con la ciencia y la evolución, yo creo que es como una hipótesis. Ok, bueno, ya eso lo vamos a ver ahorita. ¿Todas las culturas, de acuerdo con el texto, viven la música igual o ustedes qué creen? Pues en el texto En decían que todas las... no, que cada cultura tenía su estilo de música marcado y que cada uno vivía la música de manera diferente. Ok. ¿De qué nos intentará convencer el autor si es que nos quiere convencer de algo? De que la Eh, música hace parte del ser humano y que cada persona la puede interpretar a su gusto y pues también depende como de la sociedad o del grupo al que pertenece. Profe, yo Bueno, Excelente. dale. Yo creo que el autor nos está intentando convencer para que lleguemos a nuestra propia deducción de que si la música sirve para la supervivencia o no. Ok. Bueno, muy bien. Vamos por buen camino. ¿Qué evidencia hace falta? ¿Será que el texto no nos presenta algo o todo estará presentado en él y será muy claro? Por ejemplo, para poder responder a eso que dijo nuestra compañera anterior, de que la música es tan importante para el ser humano porque le ha ayudado a su supervivencia. Creo que faltan como, así como argumentos tipo datos que demuestren. ¿Ok? Profe, yo digo que hacen falta ejemplos. Hacen falta ejemplos, de pronto más datos. Bueno, estos ejercicios que estábamos haciendo en este tercer nivel de lectura, que es el detrás de líneas, las operaciones eran evaluación, argumentación, contrastación. Y ahora sí vamos a las preguntas tipo saber presentadas en el texto. Entonces, dice, considere el siguiente apartado del texto. Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. ¿Cuál es la función de la expresión lo que? O sea, del conector. Entonces me van a contestar en el chat. Y yo ahorita menciono algunas personas. Las opciones son plantear dos opciones opuestas sobre una. La función de lo que es plantear dos opciones opuestas sobre una teoría, introducir una relación de casualidad entre la primera y la segunda idea, aclarar el sentido de la primera idea a partir de la segunda, añadir una idea similar a la que se presenta al principio de la oración. Y vamos a ver si ya respondieron en el chat. No veo por acá. Por aquí ya veo alguna respuesta. Vamos a ver. Bueno, entonces quiero escuchar a Angeli, que ya respondió, hacer el análisis de la pregunta. ¿Listo? Te escuchamos, Angeli. Bueno, se nos perdió Angeli. Entonces vamos con
Tomás Betancourt Castillo. Profe, yo escogí la C porque, porque lo que actúa como un conector relativo que introduce como una explicación. O sea, nos trata de aclarar directamente lo que nos acaban de mencionar. Ok, bueno, vamos a ver si Tomás tiene la razón o no la tiene. ¿Listo? Entonces dice, el fragmento dice, casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música. Lo que sugiere, ese lo que hace referencia a esa mención que se hizo antes de que casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música. Eso lo que significa es que nuestra apreciación por la música es innata, es decir, que nació pues con nosotros. Esa expresión funciona como un conector que retoma la idea anterior y a partir de esa información introduce una consecuencia o una interpretación. Como casi todas las sociedades han tenido música, entonces eso demuestra que es algo innato en los seres humanos. ¿Qué función cumple? No está oponiendo ideas, que era lo que decía la opción A, plantear dos opciones opuestas, no opone para nada, ni le agrega una idea similar, es decir, no le está añadiendo algo, entonces tampoco es la D, estamos entre la B y la C, que es la que han marcado la mayoría en el chat. Tampoco establece una causalidad estricta y directa como causa-efecto. Es decir, que no es necesariamente la primera parte la causa y la segunda parte el efecto, no. Entonces, podemos decir que Tomás tenía absolutamente toda la razón. ¿Por qué se presenta esa confusión con la B? Y de hecho se presentó, varios estudiantes marcaron la B, porque perciben una relación lógica entre las ideas, y de hecho la relación sí es lógica, pero la una le apunta más o lo que nosotros pretendemos ver acá es cuál es esa relación directa, y esa relación directa no es de causa, no es por esta causa que se da esto, sino que realmente lo que sugiere la segunda idea, lo que sugiere la primera idea, está evidenciado en la segunda. Entonces, tienes razón. Muy bien por los que contestaron la C. Vamos con la 27. ¿A qué pregunta responde el texto? Lo mismo, por favor, me mandan la respuesta en el chat para que de paso nos quede la evidencia del trabajo de esta noche. ¿A qué pregunta responde el texto? ¿Cuál fue el primer instrumento musical de la historia? El que nos guste un tipo de música depende de la comunidad en que crecemos o de nuestra propia sensibilidad. ¿Desde hace cuánto los humanos tenemos una relación con la música? ¿Existe una razón evolutiva para que la música sea una constante en todas las sociedades humanas? Ojo, que responde todo el texto, no un pedazo de texto. Bueno, entonces vamos a ver por acá quién nos contesta. Jerónimo, Entonces, para mí sería la C, no porque escucho casi. siempre para mí sería la C porque, o sea, es una pregunta como que sí tiene respuesta directamente, porque, por ejemplo, pues ahora mismo, porque la B o la D es como más que todo, él hace como más preguntas, que, o sea, como para llegar a la respuesta, pero como tal no una respuesta clara de este. Entonces, la hacer es como lo primero que él dice, ya con una respuesta clara, por decirlo así. En cambio, la Pero otra no es más sería como como, muy particular esa respuesta. No necesitamos todo el texto para responder eso, sino una parte. sí, sí.
Ah, que pues ahí lo sí, sí, decía, que hace más o menos 40.000 años, ¿cierto? sí, sí. Ah, pues si fuera en general, pues sí podría ser una respuesta diferente. Sí, es que estaría como muy particular. Vamos a ver qué piensa, por ejemplo, Andrés Gallo. Profe, no vi el test. Entre tarde. ¿Entraste tarde? Bueno, vamos a ver por acá. Saray León. Yo voy a volver a proyectarles la lectura para los que entraron tarde. ¿Listo? Para que puedan Oye, tener una idea de qué es lo que estamos respondiendo. ¿Listo? Entonces, oye, vamos a enfocarnos en esta pregunta. ¿A qué pregunta responde este texto, el texto como tal? Lo voy a volver a colocar y les sí, pido que por favor la vuelvan a leer. ¿Listo? Vamos a oye, tomar 2 minuticos para leerla. ahí yo volví a pensar la respuesta y pues al Espera, final no de la eso, digas todavía. no. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿a qué pregunta responde el texto? ¿Será que este texto responde a cuál fue el primer instrumento musical de la historia? ¿El que nos guste un tipo de música depende de la comunidad en que crecemos o de nuestra propia sensibilidad? ¿Desde hace cuánto los humanos tenemos una relación con la música? ¿Existe una razón evolutiva para que la música sea una constante en todas las sociedades humanas? Bueno, Jerónimo dijo que había cambiado su respuesta, entonces, Pues para mí sería la D. ¿Por qué? Porque según el texto, la música es constante todas las semanas porque es algo innato que nace con nosotros. ujú, Entonces podría ser una razón para que la música se haya mantenido desde los principios de los humanos, porque es algo que ya viene desde antes que nosotros nazcamos, por decirlo así. ok, parece interesante. Vamos a ver en el chat qué más han contestado, que veo muy pocas respuestas en el chat. Bueno, Isabela, tú marcaste también la de ¿por qué? Profe, yo creo que si nos enfocamos en que la pregunta nos dice, ¿existe una razón evolutiva? Pues ahí no está como tal, es dicho explícitamente, pero uno puede deducir que sí, y es que somos seres sociables. Entonces, para el cortejo, para, por ejemplo, la cohesión del grupo, entonces como que evolutivamente se ha desarrollado eso y eso hace que la música pues sea necesaria en todas las sociedades. También porque en el Ujú. final a lo que lleva el texto es a una conclusión así. Bueno, muy bien. Vamos a ver las razones que nos da el texto, ¿cierto? Eh, Dice acá que la clave está en identificar la pregunta central que orienta todo el texto. Eso es lo que pretende, nos preguntan acá. El fragmento desarrolla varias ideas y tú mencionaste algunas, Jerónimo, y tú mencionaron algunas. La música existe desde hace miles de años. ¿No tiene eso que ver algo con el proceso evolutivo? ¿Desde cuándo existimos nosotros?
desde hace también miles de años, ¿cierto? Entonces, hemos tenido un desarrollo a la par que la música ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, es decir, ha formado parte de ese proceso de desarrollo nuestro. Aparece en casi todas las sociedades. Podría ser innata, tal vez ayudó a la supervivencia humana. En algún momento de las preguntas iniciales alguien lo mencionaba, el hecho de escuchar ciertos ruidos, ciertos sonidos, generaba alerta, generaba como señal de peligro o todo lo contrario, ¿no? De calma. Pudo favorecer el cortejo y la cohesión social. Entonces, efectivamente, la respuesta es la D. Aunque el texto menciona más de, perdón, esa era para la C. Existe una razón evolutiva, resume la intención global del texto, mostrar que la música es universal, es decir, ahí lo menciona que en casi todas las culturas existe música, que puede tener un posible origen biológico, es decir, que lo que pretenden mostrar ahí casi que viene con nosotros, que es innata y que nos ha ayudado a adaptarnos y a evolucionar. Entonces, muy bien por los que marcaron esa pregunta. Y la confusión con la C, que ocurrió en algún momento, pues es porque es un dato que menciona el texto. Vamos con la siguiente pregunta. Si alguien tiene dudas, pues por favor pregunte, ¿no? Vamos con la 28. La trompeta es un instrumento de metal. Teniendo en cuenta lo que dice el texto, la invención de la trompeta ocurrió antes de la invención de la flauta de hueso, antes de la aparición de los instrumentos de percusión, después de la aparición de los instrumentos de percusión, después de la aparición de la guitarra eléctrica. Entonces los invito a responder en el chat. Muy bien por los que están muy juiciosos contestando las preguntas. ¿Quién quiere responder esta para el grupo? ¿Y por qué la contestó así? Bueno, entonces vamos a mencionar por aquí a alguien directamente. María Paula, ¿qué contestaste? Profe, pues en mi opinión, yo contesté la C, ¿Ok? ¿Por qué? porque para mí la trompeta se inventó después de que fueron creados los instrumentos de percusión. ¿En alguna parte del texto lo menciona? Siendo sincera, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Vamos a devolvernos un momentico a la lectura. Vamos a mirar. Revisemos en qué parte está eso. ¿Qué dice la lectura? Que la trompeta me está pidiendo de los instrumentos de percusión. Ujú. Nuestros antepasados en ese entonces ya tocaban flautas de hueso y percusiones. Era lo primero, hace esos 40.000 años. Luego los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal. Es decir, estamos hablando de la trompeta, que es de metal, hasta llegar a las guitarras eléctricas, o sea que las guitarras eléctricas fueron después de el metal, ¿cierto? Entonces la respuesta de nuestra compañera es acertada o desacertada. Acertada, es correcta, muy bien. Bueno, voy bajando. Sí, aquí el análisis es eso mismo que acabamos de hacer, ese orden.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En el texto, la palabra disonantes hace referencia a sonidos cautivantes, intensos, agudos, desagradables. Por favor, contesten en el chat. Y le vamos a pedir el favor a Rafael David Navarro Campo que nos responda esta pregunta. ¿Qué dice Rafael con relación a la palabra disonantes? Bueno, se nos perdió Rafael. Entonces vamos con Riago Duarte Rivera. Un sonido disonante es, bueno, como que Riago tampoco está. Entonces vamos con Saray León. Bueno, tampoco está por ahí Sebastián Camargo. Bueno, entonces, ¿quién la quiere contestar? A ver, ¿qué será disonante? Y la mencionaba cuando hablaba de los bebés. Disonante se refiere a sonidos desagradables, porque cuando hablaban la parte de los bebés decían que los bebés le dan como la espalda a esos sonidos feos. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. No son cautivantes, puede que sean intensos, pero no necesariamente. Puede que sean agudos, pero no necesariamente. Son desagradables y la razón es la que tú acabas de dar. Bueno, considera el siguiente fragmento del texto. La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización. ¿Qué función cumple el fragmento, ese fragmento dentro del texto? Presenta la tesis central del texto, introduce el tema que se trata en el texto, resume el contenido del texto o plantea la conclusión central del texto. Respondan en el chat, por favor. ¿Y quién la quiere contestar para todos? Hoy están muy tímidos. Me preocupa ese silencio. Profe, yo la quiero Dale, contestar. Yo dale. considero que es clave porque ahí nos está presentando la tesis. Solamente Ok. se inicia pues como una introducción y Ujú. pues tampoco está resumiendo el tema contenido porque solamente nos da un dato y ahí arranca a desglosar los demás argumentos. Y pues tampoco es una conclusión central porque es un inicio que todavía le hacen falta muchas cosas a ese fragmento para llegar a ser una conclusión. Entonces por eso Ok, es la... muy bien. Sí, señora, correctamente. De hecho, va haciendo ahí como la introducción. Y si vamos a mirar el tema de la tesis, que ya algún compañero en algún momento mencionó algo, ¿cuál será verdaderamente la tesis de este texto?
El hecho de que la música sea algo innato pudiera ser, o cuál pudiera ser, que hasta incluso acabábamos de hablar de eso en alguna pregunta hace poco. Sí, profe, yo fui el que dije que la tesis para mí era la que dice como digan ejemplo los bebés, que es algo innato con lo que nace cada persona. Y pues el ¿Y ejemplo todavía lo más claro ahí, crees? pues la ¿Todavía verdad, crees que esa por, sea la tesis? por una parte sí, pero por otra parte no, porque siento que es más, o sea, el texto se enfoca más en lo que la música nos ha llevado evolutivamente y esta misma ha también venido evolucionando a medida que nosotros vamos evolucionando. Ahí lo acabas de decir, ¿sí? El hecho de mencionar que sea algo que podría ser innato es solamente una información que se da en el texto, pero realmente ahí lo que va mostrando es todo ese proceso evolutivo, cómo la música se ha ido desarrollando con la misma humanidad, ¿no? Entonces ya llegaste a la conclusión correcta frente a ella. Bueno, muy bien. Vamos ahora, espérenme un segundito, que estoy compartiendo solamente la primera lectura. Ya voy a compartir la segunda. Un momento. Voy a dejar de compartir y ya voy a buscar la otra lectura. Denme un momentito. Segundito. Que como tenía muchas pantallas abiertas, la cerré y cerré incluso la lectura 2. Listo. Entonces vamos ahora con la segunda lectura, a partir de la cual vamos a trabajar. Ah, no la estoy compartiendo. Un segundo. Ay, un momentico que no sé por qué no me la deja proyectar. Un momento. Por favor, me indican si ya la están viendo. ¿Están viendo la segunda lectura o no la están viendo todavía? No, señora, profe. Ay, No, bueno, un señora. momentico, no sé por qué no me la deja. Bueno, me la voy a abrir desde otro. Este. ¿No? Y ahora acá. Vuelve y pasa lo mismo.
Ay, chicos, por favor, discúlpenme, pero es que se me está presentando acá como un conflicto entre la pantalla del texto. Voy a ver si lo puedo descargar. Porque lo estaba tratando de proyectar directamente desde donde lo hice en Canva y no me lo está dejando mostrar. Entonces, vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver si ahora sí descargó completo. Ahora sí, chicos, qué pena con ustedes la demora. Bueno, vamos con este texto. Viaje a pie. Indudablemente, el mejor nombre para nuestro siglo es este, el siglo del hombre que hace fortuna. Vivimos a la casa de la fortuna, gastamos nuestras energías en la consecución del dinero. Es un afán tan grande como el que se tenía antaño por la bondad del alma. Es necesario correr, acumular rápidamente porque nos deja la vida. Este es el siglo del hombre que hace fortuna. Este hombre, dado que es un manojo de segundos y de emociones, es flaco, alto, demacrado, huesudo, de maxilares angulosos, ojos brillantes y anhelantes. Ese hombre, todos nosotros, es la misma figura del perro cazador, pero morimos de apoplejía, de cáncer en el hígado, de nefritis, de gota a los 45 años. Nuestras necesidades se han multiplicado, nuestros placeres son tantos como nuestros segundos, son tantas las mujeres hermosas y tantas las bagatelas que adornan sus cuerpos transitorios y todo se vende. La moneda, mejor dicho, el billete es la alfombra mágica en que se viaja por países fantásticos. El billete es la imagen de todo, de todo lo agradable. Honor al hombre de acción, al joven cazador honorable, duro, superhombre, cruel, honor al hombre seductor que ha metodizado todo en orden al dinero. El hombre que hace fortuna, hombre de acción, es enfermo y hermoso. Honor a nuestro hombre recto, de mirada firme, pletórico de ansias. Tomado y Profe, adaptado de González F. Señor, profe, el que se nos está viendo, profe, solo se ve en los archivos que está mostrando, profe. ¿no se está viendo? Ay, qué cosa. Personas en los archivos. Ay, espérame un segundo porque yo acá lo veo. ¿Ya? Sí, Chicos, señora. ¿ahora sí se Sí, ve? señora. Bueno. Pero con lo que ustedes escucharon, había una cantidad de vocabulario nuevo. ¿Qué palabras llamaron la atención? Y las pueden ir viendo porque ahí está proyectándose. Apoplejía. Apoplejía, ok. La pueden ir buscando, ¿listo? Profe, Para que pletórico, hagamos profe, ese ejercicio. pletórico, ¿Cómo? pletórico. Pletórico, también la podemos buscar, ya las vamos a responder. Apoplejía, pletórico. ¿Qué es apoplejía? Si dice morimos de apoplejía, de cáncer en el hígado, ¿quién la buscó ya? ¿Quién la buscó? Profe, bagatela. Una La bagatela, enciclopedia ajá, dice sí, que es sinónimo de accidente cerebrovascular. cerebrovascular. ¿Saben qué es un accidente cerebrovascular? Que involucra a quiénes? Cerebro vascular.
Corazón, al corazón y a todo el sistema sistema, de venas, este, arterias. Bueno, la otra palabra que mencionaron fue pletórico. ¿Ya alguien la buscó? Ya, profe. ¿Qué significa? Estar pletórico significa encontrarse en un estado de máxima plenitud, energía o alegría. Muy bien, es estar lleno, es estar satisfecho. Ya ahorita vamos a analizarlas en contexto. Otra que mencionaron fue bagatela. ¿Qué significa bagatela? ¿Quién la encontró ya? Profe, me sale que significa cosas insignificantes, objetos sin valor real o adornos baratos. Exactamente, son tantas las mujeres hermosas y tantas las bagatelas, ¿sí? Tantos esos accesorios inútiles que adornan sus cuerpos transitorios. Bueno, muy bien. Por acá, así como en el ejercicio anterior, pues también había o hay una serie de actividades para desarrollar. Y hay una primera pregunta que dice si vale la pena sacrificar la salud y el tiempo libre por conseguir dinero y éxito. ¿Qué creen ustedes y qué creen que nos muestra la lectura frente a esto? ¿Vale la pena sacrificar la salud y el tiempo libre por conseguir dinero y éxito? Revisen la lectura y me dicen, ¿qué creen que contesta el autor del texto frente a esta pregunta? Profe, pues para mí Dime. no vale la pena, no vale la pena nada porque me dio a entender que un hombre que lo tiene todo materialmente está destruido por dentro, o algo así. Ok. ¿Y dónde muestra eso? ¿Dónde lo puedes ver? Pero es como una pequeña conclusión que yo saqué. Ok, a partir de todo lo que leíste. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo creo que eso se deduce porque dice que este hombre busca el dinero, la fortuna, a causa de que, bueno, como consecuencia de esto, termina sufriendo muchas enfermedades por esa vida rápida, por esos afanes, por ese estrés y muriendo pues horriblemente. Entonces realmente no vale la pena hacer Ok. tanto dinero si vamos a morir así. Bueno, muy bien. Estamos, como les dije en la primera parte, leyendo en las líneas. ¿Listo? Vamos a empezar, perdón, a leer en las líneas. Ahorita lo que ustedes estaban haciendo eran inferencias a partir de eso que vieron en el texto. Según el texto, ¿cuál es el mejor nombre para nuestro siglo? De acuerdo con lo que leyeron. Este es un ejercicio de localizar información. ¿Cuál sería Bueno, el ahí, mejor? ahí dice que es el ciclo del hombre que hace fortuna, ¿no? Exactamente, está literal ahí, estamos localizando información. ¿Qué sentido, qué metáfora utiliza el autor para describir el billete de moneda? Vamos a buscar una metáfora para describir al dinero. ¿Cuál cree? Una metáfora que es.
Ahí dice que es una alfombra mágica en la que se viaja por países fantásticos, literalmente. Exactamente. ¿Qué es una metáfora? Una comparación es una figura literaria, pues Es una sí. figura literaria de comparación. Exactamente. ¿Qué nos permite viajar? ¿Qué nos permite ir por el mundo? ¿Qué nos permite hacer todo lo que queremos? Pues el dinero, según esto que está diciendo el texto, ¿no? ¿Qué enfermedades menciona? Bueno, esas ya vimos algunas, hablamos de la apoplejía, del cáncer. Vamos a la comprensión inferencial, es decir, al leer entre líneas. ¿Por qué el autor compara al hombre moderno con un perro cazador? ¿Por qué compara al hombre moderno con un perro cazador? ¿Qué perseguimos? Porque tiene que estar sobreviviendo constantemente. Podría ser. ¿Tiene que estar qué? Perdón. Sobreviviendo. Cazando, Sobreviviendo. Ok, cazando. Profe, Profe, también porque porque literalmente ahí dice, vivimos a la casa de la fortuna. ok. Sí, a la casa de la fortuna, ok. Le botamos toda la energía a eso, estamos pendientes de hacer, de producir, siempre cazando, siempre buscando la supervivencia, siempre buscando eh, sobrevivir a todos los infortunios y a todo lo que nos depara la vida, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas. Con la afirmación, es un afán tan grande como el que se tenía antaño por la bondad del alma. El autor quiere decir qué, pero antes de eso quiero saber si saben el significado de la palabra antaño. se refiere a antes, ¿no? A una época o algo anterior. Muy bien, se refiere al pasado. Entonces dice acá, con la afirmación, es un afán tan grande, ¿cuál afán? El de conseguir dinero, El la de conseguir fortuna. dinero. Ajá, es un afán tan grande como el que en el pasado se tenía por la bondad del alma. El autor quiere decir que en el pasado el afán por conseguir dinero era igual de persistente al afán por lograr ser bueno. En la actualidad el afán por conseguir dinero es igual al afán del pasado por lograr ser bueno. En la actualidad, el afán por ser bueno supera el afán del pasado por conseguir dinero, y en el pasado el afán por ser bueno y por conseguir dinero fue una aspiración humana. Por favor, contesten en el chat. ¿Y hay alguien que quiera compartir su respuesta con todos? Isabela, ¿qué dices? Profe, yo digo que la más lógica en el orden, porque es como que la pregunta quiere jugar con la lógica, con las palabras, pero obviamente es la B. Leyéndola uno Ok, claramente la entiende. la B. En la actualidad, el afán por conseguir dinero es similar al afán que existía en el pasado por lograr ser bueno. ¿Es lo mismo que dice la afirmación? ¿Qué pasó? ¿Es la misma o es diferente? Sí, profe, yo digo que sí. Sí, mantente que exactamente eso es lo que tú acabas de decir. En el fragmento, en el texto, el fragmento, vivimos a la casa de la fortuna, gastamos nuestras energías en la consecución del dinero, cumple la función de exponer. Vivimos a la casa de la fortuna, gastamos nuestras energías en la consecución del dinero. Su función es tesis central que defiende el autor del texto, un argumento a favor de la tesis central del texto, un contraejemplo a la tesis central del texto o la conclusión del texto. Por favor, contesten en el chat.
Bueno, ¿quién quiere contestarla? Voy a ir bajando para que vayan viendo. Dice, la primera frase del texto es, indudablemente el mejor nombre para nuestro siglo es este, el siglo del hombre que hace fortuna. Esa es la tesis realmente. Entonces, a partir de que esa es la tesis, cuando señala que vivimos a la casa de la fortuna y que gastamos nuestras energías, es porque estamos presentando un argumento, una razón para decir que el nombre le quedó muy bien puesto al siglo, el siglo del hombre que busca fortuna. Vamos a la 33. Considere los siguientes enunciados tomados del texto. El hombre que hace fortuna, hombre de acción, es enfermo. Ese es el primer postulado, el primer enunciado. Segundo, morimos de apoplejía, de cáncer en el hígado, de nefritis, de gota a los 45 años. ¿Cuál es la relación entre los enunciados 1 y 2? A, 2 es una razón a favor de lo que plantea 1. B, 1 es un ejemplo de 2. C, 2 es la antítesis, es decir, es un planteamiento contrario a 1. Y D, 1 es una razón a favor de 2. Y vamos a dejar hasta acá el ejercicio del día de hoy. Antes de irnos, ¿quién quiere contestar esta pregunta? El hombre que hace fortuna, hombre de acción, es enfermo. Morimos de apoplejía, de cáncer en el hígado, de nefritis. ¿Cuál es la relación entre 1 y 2? Jerónimo, ¿qué dices? Tomás, bueno, se nos desaparecieron. La respuesta es que la 2 nos está mostrando que esas enfermedades son la prueba de que ese hombre sí está realmente enfermo. Son el ejemplo que va a venir a comprobar eso que ha dicho la primera proposición. Chicos, muchísimas gracias, que tengan un feliz descanso y nos veremos próximamente.